comencé a estudiar pintura porque nunca había hecho nada de pequeño. No es como otros que comienzan a dibujar de chiquitito. Yo hacía cálculos matemáticos. Me gustaban las matemáticas, era muy bueno en el colegio y no hacía un dibujito ni loco. Entonces intercambiaba con mis compañeros. Vos me haces el dibujito y yo te hago te resuelvo el problema. Esa es la verdad. Rompí con mi familia, o me separé un poco de ella. Dejé de trabajar con ella y comencé a estudiar pintura cuando nunca había agarrado un lápiz. Y ahí descubrí el entusiasmo por una actividad. Entusiasmo que cada tanto ahora con los años eso se va perdiendo un poco, pero por ejemplo lo retomo. A veces me entusiasmo como con esta exposición. Yo tengo una idea y una vez que sé lo que tengo que pintar me pongo a pintarlo. Y yo miro retrospectivamente todas las obras que he hecho. Una obra va enganchándose, una forma va transformándose en otra. Y yo retomo las mismas formas hasta que las agoto. Estas formas, yo trabajé con ellas a fin de los años 80. Quizás porque tengo un atelier en San Pablo y otro acá. Y lo que veo por la ventana en realidad son formas de recortes de edificios. Bueno, quizás lo que une todo esto es la ventana. Esta exposición está pintada con pintura al óleo. Yo comencé pintando al óleo cuando iba al taller. Con el tiempo fui modificando las técnicas, fui cosiendo, fui pegando, fui raspando, fui dando pigmentos. Me pasé por una cuestión de alergia a los solventes, al acrílico. Esta obra la comencé a hacer de vuelta, empecé a trabajar con papeles especiales para óleo. Muerden de una manera la pintura que me funciona, me gusta más cómo funciona con el óleo. En realidad es una técnica, pasa por una superposición de capas, yo voy dejando restos como pentimentos detrás. Y la materia del óleo es mucho más interesante en mi manera de sentir la materia que la materia del acrílico. Durante mucho tiempo yo trabajé con acrílico, tratando de lograr las mismas transparencias, pero yo estaba tratando de lograr las mismas transparencias que hacía con el óleo cuando era joven. Hasta en la época que trabajé con esmalte sintético, siempre trabajé un esmalte sintético aguado, por así decirlo, o sea, con mucho solvente, con muchos diluyentes, para tratar de hacer aquello que hacía con óleo. Yo trabajo de esa manera y después coloco materia pesada con espátulas en estas obras. Las obras son técnicas mixtas en realidad, no puramente óleos. Sí están hechos con pintura al óleo. Uno trabaja con grafitos, utilizo unas chapas de grabados antiguos que tengo yo, de ediciones que hice antes, que las sigo teniendo. Entonces aplico con el dibujo y después las voy velando con capas de óleo aplicados con espátulas, trapos. Con los años uno va hablando su propia técnica. Entonces aleatorio, siempre es todo aleatorio porque los colores al secarse cambian. Entonces, pero si bien trabajo colores bastante transparentes para poder superponer muchas capas y bastante cantidad digamos, materia pictórica. A lo largo de todo el devenir de mi pintura, una forma se ha ido enganchando con la otra. Entonces, o voy tirando fuera de la superficie de la obra formas, o voy trayéndolas nuevamente. De jugar, dibujando lo que voy viendo, vuelven formas antiguas también, ¿no? Si hay una forma figurativa, quizás digamos, el relato del observador se le aclara, ¿no? De esta forma yo creo que sugiere mucho más, tiene que poner más esfuerzo. Y yo me siento mucho mejor trabajando de esta manera. Los colores los ataco por capricho. Empecé a trabajar con rojo y de pronto me di cuenta que estaba trabajando 9 obras seguidas y no salía de los rojos. Evidentemente sí juego con valores diferentes y como hay mucha superposición de capas y materia, entonces se logran transparencias que dan como cierta imagen o cierta sutileza que parece que da una profundidad. Después, bueno, paro un poco y me doy cuenta que existen otros colores y me pongo a trabajar con amarillos, azules. Me interesa bastante el detalle, el pequeño
detalle, el pequeño resto, el pequeño contraste, la más mínima modificación del mismo color. Eso me parece que le da un movimiento y una vida a la obra. Son diferentes en todos lados y los colores son todos diferentes aunque parezcan iguales. Y eso es un poco la vida y el mundo, ¿no? Y la gente.